Hoy, al final del servicio, no se vaya a ir, tenemos una cena la cual vamos a disfrutar para poder compartir en familia, para poder conversar. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hambre? Yo tengo mucha hambre desde ya. ¿Cuántos tienen hambrita? ¿Cuántos tienen hambrita que, como quien dice, al final vamos a comer rico? Dígale al que está a su lado, prepare el estómago, dígale. Dígale, pero ahorita vamos a comer lo más importante, que es la palabra del Señor. Amén. Yo sé que algunos no trabajaron por el causa de las vacaciones, y por ahí algunos memes diciendo, echándole la culpa al guajolote, ¿va? Y porque el guajolote no les permitió trabajar. Pero es un tiempo que podemos aprovechar para descansar. Dígale al que está a su lado, es bueno descansar. Entonces, como seres humanos necesitamos descansar físicamente. Y a veces ese descanso que necesitamos durante el fin de semana es la excusa que nosotros tenemos para no venir a la iglesia y no buscar del Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos se han excusado? No voy a ir a la iglesia porque estoy muy cansado. Entonces nuestra mentalidad tiene que cambiar ahí, porque cuando tú te cansas físicamente, emocionalmente, psicológicamente, la mejor opción es estar en la casa del Señor, porque cuando tú vienes a la casa del Señor, Jesucristo dijo, venid a mí tal como estéis y yo os haré descansar. Cuando venimos a la casa del Señor, venimos, diga conmigo, a descansar. Porque la palabra de Dios, la presencia de Dios tiene el poder de darte descanso y de darte vida. Si tú veniste muy cansado, yo te tengo buenas noticias. Hay un descanso de Dios para ti. Diga amén más fuerte. Eso. Entonces, dígale al que está a su lado, prepárate, porque Dios va a traer descanso a tu vida. El descanso físico te lo sacudís fácil. Pero hay cansancios psicológicos, emocionales, que no es así nomás, que pueden pasar de ti. Hay preocupaciones que vos tenés. ¿Cuántos tienen alguna preocupación? Levanten la mano, yo tengo muchas. ¿Cuántas situaciones sin solución tienen? ¿Cuántos tienen situaciones que no han podido solucionar en su fuerza? ¿Cuántos tienen algún ser querido en la cárcel y usted está preocupado porque usted no puede hacer nada en su fuerza? ¿O cuántos tienen algún familiar en el hospital y usted no puede hacer nada en su fuerza? Diga conmigo, hoy el Señor nos va a dar la solución y nos va a dar el descanso para que podamos tener paz. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de traerte descanso emocional, físico y psicológico a tu vida. Dígale al que está a su lado, no se preocupe tanto. Dígale, porque Dios tiene cuidado de ti. Pero dígaselo ahí en serio, dígale, no te preocupes tanto, dígale, porque Dios tiene cuidado de ti. Señores, nuestro Padre Celestial tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así es que no se afane. Jesucristo dijo, ¿por qué os afanáis? ¿No ves a nuestro Padre Celestial que hasta aún de un gorrión tiene cuidado? Y si no es la voluntad de Dios, no vas a quedar calvo. El Señor no va a dejar que ni un pelo se te caiga. A no ser que no uses los champús que yo les recomendé la vez pasada. Tráemela. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante que a mí ha ministrado, que he aprendido mucho a través del tiempo, y he aprendido a tener mucho cuidado en este ámbito. Porque hoy mucha gente malentendió. Hoy mucha gente malentendió esto de lo que yo les voy a hablar y no lo sabe aplicar a su vida. Hoy mucha gente corre buscando una palabra profética. Diga conmigo, palabra profética. Hoy mucha gente corre buscando a los grandes profetas y se olvidaron que Dios les habla a ellos también. Dígale que está a su lado, Dios le puede hablar hasta a un niño. Usted no necesita seguir a los grandes profetas, usted necesita buscar a Dios, el Dios de los profetas. Entonces, la gente, la sociedad cristiana de hoy está confundida, porque cuando viene cierto profeta, sí está bien, pero el problema que nosotros tenemos es que nos hemos desconectado de Dios. Hemos dejado de oír a Dios, hemos dejado de buscar a Dios. Porque estamos muy ocupados, porque estamos muy estresados, porque estamos muy cansados
y estamos consultando cosas que no tenemos que consultar. ¿Cuántos consultan el horóscopo de Durango? ¿Cuántos consultan el horóscopo? Usted no ande viendo si usted es Géminis, Escorpio, Piscis. Usted lea la palabra y busque una respuesta de Dios en la palabra. Denle un aplauso al Señor. A veces estamos cansados, a veces estamos perturbados, a veces estamos confundidos porque no vamos a la palabra. Y la palabra de Dios te trae solución, te trae luz en los caminos que tú tienes que caminar. Entonces quiero invitarlos a que leamos la palabra, 1 Corintios capítulo 13, versículo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 5. Diga conmigo la palabra profética. Diga conmigo la palabra profética. Transforma los tiempos. Una de las cosas que la palabra profética hace es que transforma los tiempos en mi vida, me transforma a mí y transforma mi entorno. Diga conmigo la palabra profética. Entonces, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 5, dice así: seguid el amor, procurad los dones espirituales. Diga conmigo, procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Diga conmigo, profetizar. Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, diga conmigo, el que profetiza, habla a los hombres para edificación. Diga conmigo, el que profetiza, diga conmigo, el que profetiza, habla para edificación. Diga conmigo, edificar. Diga conmigo, para exhortación y para consolación. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, mucha gente hoy en día profetiza para destruir. En una ocasión, un pajarito me sopló. Usted sabe el chismoso cómo es. Me dijeron, pastor, una profeta profetizó que el Señor no los iba a... Oiga bien lo que el diablo habló. Ese no fue Dios, pero profetizaron en nombre de Dios. ¿Cómo fue que nos profetizaron, baby? Pero profetizaron una cosa rara. Que estábamos en pecado, que no sé qué, que no íbamos a crecer como iglesia, que el diablo nos iba... ¿Sí me doy a entender? Entonces, diga conmigo, la profecía viene para, diga conmigo, edificar, para exhortar, diga conmigo, y para consolar. Ese es el poder de la profecía. ¿Está conmigo? La profecía nunca viene para decir, mira, hermano, tú estás en pecado y esto y lo otro y esto y lo otro. No, diga conmigo, la profecía viene para edificar. ¿Qué es edificar? Es construir. Diga conmigo, construir. La profecía tiene el poder de construir tu vida de Dios, la vida de Dios en ti. El poder, la profecía tiene el poder para exhortar no es regañar a alguien, exhortar es estimular a alguien que Dios es la mejor decisión que ellos pueden tomar en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la profecía, diga conmigo, la palabra profética edifica, exhorta y consuela. Ese es el poder de la palabra profética. Entonces, oiga bien esto, edificar, diga conmigo, edificar. Señores, para que usted pueda edificar una vida en Cristo, usted necesita hablar y profetizarse la palabra de Cristo sobre su vida. Desde que yo vine a los caminos de Cristo, una de las cosas que yo aprendí es hablarme la palabra de Dios a mí mismo. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos se han profetizado así a sí mismos? Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada es imposible para Dios, aunque hayan imposibilidades para mi vida. Pero yo sé que si mi Dios está conmigo, nada me será imposible. Diga conmigo, me voy a edificar profetizándome la palabra. El religioso no profetiza, el religioso juzga y destruye. Pero la palabra de Dios edifica. Diga conmigo, la palabra profética viene para construir tu vida, la vida de Dios en ti. Dele un aplauso al Señor.
La palabra profética tiene el poder de consolar. La palabra profética de Dios se adelanta a los tiempos. Isaías capítulo 46 dice algo. Isaías capítulo 57, perdón. Isaías capítulo 46 dice la palabra que Dios antes de iniciar visita el fin de las cosas y entonces vuelve e inicia. Oiga bien, cuando Dios llama a Simón, le dice y se lo encuentra, Jesucristo está iniciando su ministerio y llama a Simón, el que después él le llama Pedro, y lo ve y le dice, ya tú no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. Dios lo llamó con el nombre, el nombre con el cual se iba a concretar en su vida. Cristo miraba a Simón como Pedro. Aunque Simón era Simón, le cambió el nombre, le dio identidad. Oiga bien, entonces Cristo le dice a Simón, ya no te llamarás Simón, de hoy en adelante te llamarás Pedro. Pedro significa piedra. ¿Está conmigo? Pedro significa alguien sólido, alguien fundamentado, alguien que permanece en Cristo. Y en ese proceso de que Cristo le llamó a Simón Pedro, en ese proceso hasta que Pedro fue Pedro, Simón negó a Cristo. ¿Cuántos saben que Simón negó a Cristo? Le habló mal, le dijo, Señor, ¿cómo es que Señor, tú no puedes ir a la cruz del Calvario, no es posible que esto te acontezca a ti. Y el Señor le dijo, cállate, Satanás. ¿Está conmigo? Entonces diga conmigo, hay un proceso. Lo profético es tan violento y tan fuerte que lo que te lleva de donde tú estás a lo que tiene que ser en tu vida. Lo que aún no es, diga conmigo, lo que no es, lo llama como si fuese. Lo que no es en tu vida lo llama como si fuese. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Diga conmigo, lo que no es. Diga conmigo, lo que no es hoy será, porque la palabra profética tiene el poder de traer a tu presente lo que Dios quiere hacer contigo el día de mañana. Entonces lo que no es ahora, quien tú no eres hoy, la palabra profética lo acelera y te lo establece hoy y no para mañana. ¿Cuántos quieren que eso suceda en sus vidas? Desde el momento que el Señor le da una palabra profética a Pedro o a Simón, la vida de Pedro cambió. ¿Está conmigo? Desde el momento que el Señor le dijo a Pedro, Simón, ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. Desde ese momento la vida de Pedro cambia porque él escuchó la palabra y obedeció la palabra. ¿Está conmigo? Porque para activar una palabra profética de Dios, tú tienes que llenarte de fe y ser como un niño. ¿Está conmigo? Jesucristo dijo, solo aquel que se hace como un niño heredará el reino de los cielos. Entonces la palabra profética de Dios tiene el poder de transformar tu condición a como Dios quiere que sea. Entonces la palabra profética vino sobre Pedro y el Señor le dijo a Pedro, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Dígale que está a su lado Peter. Entonces le dijo, te llamarás Pedro. Y desde ese momento la palabra profética inició a operar en la vida de Pedro. ¿Está conmigo? La palabra profética inició a darle dirección a Pedro. La palabra profética inició a darle vida a Pedro. La palabra profética inició a operar en Pedro porque Pedro creyó la palabra. Inmediatamente lo que le sucedió a Pedro es un milagro. Cuando tú crees y activas la palabra profética, lo primero que sucederá en tu vida, diga conmigo, son milagros. Diga conmigo, milagros. Pero necesitamos creer la palabra profética de Dios para nuestra vida. Si no la cree, no le sucederá nada. Entonces la palabra profética vino sobre Pedro. Y el Señor le dice, Pedro, boga mar adentro. Y en mi palabra, diga conmigo, la palabra profética, tira la red y atraparás peces. Pedro tenía las redes vacías, ¿sí o no? Pedro estaba frustrado. Pedro dijo, yo he trabajado, Señor, y he trabajado y no he visto resultados, no he visto ahorros. ¿Cuántos tienen ahorros maravillosos? Yo les aseguro que debajo de esa almohada no tiene nada.
Pero hoy yo te quiero profetizar que debajo de esa almohada, déjame darle un aplauso al Señor. La almohada ya no será blanca, será verde. Entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, boga van adentro y en mi palabra tira la red. Y Pedro en ese momento no creyó, porque salió con excusas. Le dijo: Señor, he trabajado toda la noche, me he esforzado, me he sacrificado y nada he visto, no he ahorrado. Es más, estoy endeudado, Señor. Trabajé toda la noche, las redes se rompieron, las estamos reparando y estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Cómo tú me vienes a decir a mí que vuelva de nuevo a hacer lo que yo venía haciendo? ¿Está conmigo? Entonces Pedro obedeció y le dijo: Señor, en tu nombre, diga conmigo, en tu nombre echaré la red. Y dice la Biblia que Pedro tiró la red en el nombre de la palabra que Cristo le dio, y la red encerró gran cantidad de peces, porque eso que le sucedió a Pedro fue la palabra profética que ahondaba sobre su vida, que estaba sobre su vida, que estaba sobre su mente, que estaba sobre su espíritu. Diga conmigo, la palabra profética. Señores, tenemos que creer a la palabra de Dios como que si fuéramos niños. Oiga bien, en una ocasión viene un soldado romano donde Jesucristo, un principal romano, y tenía un siervo enfermo en su casa. Y este hombre romano, este soldado romano, ve a Cristo y le dice: Señor, mi siervo muere. Señor, él necesita ser sano. Da una palabra para que él pueda ser sano. Oiga bien, qué fe. Y Jesucristo le dice a este hombre: mira, yo iré a tu casa y lo sanaré. Y este centurión romano le dijo a Cristo: Señor, yo entiendo que no es necesario que tú vayas a mi casa. Solo di la palabra. Diga conmigo, la palabra. Solo di la palabra y mi siervo será sano. Y el Señor dio la palabra, y en ese momento que la palabra profética se desató, el siervo fue sano. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Diga conmigo, la palabra. La palabra tiene el poder de dar vida. Dios en el principio dijo: sea la luz, y la luz fue. Dios creó todo diga conmigo, la palabra. Diga conmigo, la palabra. Dios creó todas las cosas, diga conmigo, con la palabra. En el principio Dios creó con la palabra. Dios dijo y fue. Entonces, cuando nosotros vemos en el contexto bíblico, vemos una guerra de palabras. Cristo hablando, Satanás hablando, los religiosos hablando, todo el mundo hablando, pero Jesucristo hacía la diferencia. Lo que Jesucristo hablaba no era religión, señores. El Señor hablaba salvación. El Señor en una ocasión está en la sinagoga y el Señor dijo: por cuanto me ungió Jehová el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Diga conmigo, la palabra profética trae vida donde hay pobreza, trae riqueza donde hay pobreza. Ese es el poder de mi Dios. Diga conmigo, la palabra. Aunque usted no lo crea, pero usted tiene que comprobarlo. La palabra, la transliteración original de palabra, diga conmigo, palabra, es logos. Diga conmigo, logos. Logos, que también significa verbo. Diga conmigo, verbo. Que lo encontramos en Juan capítulo 1. Versículo 1. Y Juan dijo esto que a mí me impactó tanto. Y Juan dijo esto: en el principio era el verbo. Diga conmigo, el verbo. Y el verbo era con Dios. Diga conmigo, en el principio. Ahora diga, en el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra era con Dios. Y por la palabra todas las cosas fueron hechas. Oiga bien, diga conmigo, la palabra es Cristo. Ahora dígalo otra vez conmigo: en el principio era Cristo, y por Cristo
todas las cosas fueron hechas, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho pudo haber sido hecho. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú hablas a Cristo, y Cristo tiene el poder de liberar, de enriquecer y de bendecir a donde hay muerte, a donde hay destrucción y a donde no hay vida. Dígale que está a su lado: palabra. Diga conmigo: palabra. Necesitamos ser menos negativos y ser más positivos. En otras palabras bíblicas, menos incrédulos y más creyentes. ¿Sí o no? ¿Cuántos vamos a ser creyentes de hoy en adelante? Pues ya no hable negativismo, ya no diga no se puede. Usted tiene que decir sí puedo en el Señor que me fortalece. Usted no diga está imposible, usted diga es posible porque mi Dios está conmigo. Está conmigo. La palabra profética es Cristo. El espíritu de la palabra es Cristo. El Señor está con nosotros. Y cuando hablamos su palabra, Cristo cabalga en su palabra. Él es la palabra. Salmos capítulo 107 dice: envió su palabra y lo sanó y lo sacó de su ruina. Es la palabra, señores, la palabra viva de Dios, que tiene el poder de traer bendición y de traer sanidad como prosperidad. Pero hay que creer en la palabra y hay que amar la palabra. Dígale que está a su lado: hay que amar la palabra. La palabra profética. La palabra profética cabalga sobre el logo, sobre la palabra escrita. Cuando Jesucristo habló de la palabra y cuando Cristo profetizó conforme a lo que está escrito. ¿Está conmigo? El centurión romano habló conforme estaba escrito. ¿Está conmigo? El centurión romano le dijo a Cristo: Señor, si solamente tú di la palabra y mi siervo será sano. El centurión sabía que eso estaba escrito en el libro de Salmos capítulo 107. El centurión sabía que eso estaba escrito en Isaías capítulo 53 versículo 4, cuando el Señor dijo: por mis llagas ustedes han sido curados. Y él conocía la palabra. Usted y yo tenemos que conocer la palabra. El Señor no se inventó profecías. El Señor habló sobre la palabra que su Padre Celestial había escrito para nosotros. Diga conmigo la palabra. Ezequiel capítulo 37. Oiga bien, el contexto de Ezequiel. Vamos a hablar un poquito de Ezequiel capítulo 37. Pero el contexto de Ezequiel está hablando a un pueblo que se ha apartado de Dios. Un pueblo que ha consultado a brujos, hechiceros, agoreros, etcétera, etcétera. Un pueblo que no oía a Dios. Un pueblo y una nación que estaba cautiva por otras naciones, que era esclava por otras naciones. Conocían la palabra. Tenían el Tanakh, la Biblia del Antiguo Testamento. Tenían los escritos de Moisés, tenían todo ahí. Pero no entendían la palabra porque el espíritu de la palabra no estaba en ellos. Entonces, en Isaías 37, Ezequiel 37, versículo 4 al 10, el Señor nos presenta la condición de un pueblo que se ha apartado de Dios. De un pueblo que dejó de oír a Dios. De un pueblo que se fue en pos de otros dioses y abandonó a su Dios. Oiga bien. Entonces Isaías en el capítulo 37, versículo 4 al 10 dice esto. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne.
y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Antes de eso, el profeta Ezequiel dice que la mano del Señor lo toma y lo lleva a un valle de huesos secos. Diga conmigo, un valle de huesos secos y secos en gran manera. Ese es el inicio de la condición del pueblo de Israel. Pero al final, cuando usted va al final de esta lectura, usted lee que aquel valle de huesos secos se convirtió en un gran ejército listo para la batalla. De donde había muerte, la palabra profética restauró vida. ¿Está conmigo? Y lo primero que el profeta Ezequiel dice, que miró huesos secos. Diga conmigo, huesos secos. Y secos en gran manera. Diga conmigo, hueso. Número uno, diga conmigo, hueso seco y seco en gran manera. ¿Por qué el hueso? Porque el hueso es la estructura del cuerpo. ¿Está conmigo? Entonces, el hueso es el fundamento del cuerpo. En el hueso está la médula ósea que nos da vida. El hueso es como nuestro cuerpo. El hueso es un mundo interior donde fluye sangre continuamente. Te alimentas bien, tú tienes huesos fuertes. ¿Está conmigo? Pero esos huesos estaban, diga conmigo, secos. Diga conmigo, secos y secos en gran manera. Metafóricamente, estos huesos secos están representando a una nación sin vida, a una nación sin aliento, a gente que perdió la pasión por su Dios. ¿Está conmigo? Perdieron la pasión por su Dios, perdieron el amor por Dios, perdieron la vida de Dios en ellos. Se había terminado la vida de Dios en ellos. Y muchas veces nosotros estamos ahí. Qué terrible. Oiga bien, a ti te puede pasar cualquier cosa, pero lo peor que a ti te puede pasar es que tú pierdas la vida de Dios en ti. Lo peor que a ti te puede pasar es que vengas a la iglesia en son de protesta. Lo peor que te puede pasar es que vengas a la iglesia y que pienses que es aburrido. Diga conmigo, esto no es aburrido, esto es vida, señores, esto es vida, esto es sanidad, estos son milagros, esto es algo poderoso que te transforma la vida. Hueso seco es lo que te queda cuando la vida de Dios se terminó en ti. Ya sirves por compromiso, no por pasión y porque amas al Señor. Yo he visto líderes que sirven a puras cachas, a puro compromiso para que digan que todavía está sirviendo, pero adentro de su interior, de su hombre interior, se murió la pasión por el Señor. El Espíritu Santo no está ahí, pero hay una palabra profética de parte de Dios que la vida de Dios te va a tomar de nuevo. Dios se va a meter nuevamente en ti. Señores, necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Cuando tú perdiste la pasión por la palabra, cuando tú perdiste la pasión por diezmar, por ofrendar, por hacer tu casa de amistad, estás en una etapa de huesos secos. Ya no hay aliento, no hay deseo de buscar a Dios. No hay deseos de venir a la iglesia. No hay deseos de servirle al Señor. Señores, eso es triste. Yo no quiero vivir ahí. Yo prefiero vivir encendido, apasionado y sirviéndole al Señor todos los días de mi vida. Déselo fuerte si puede. Entonces el hueso habla de tu simiente, de tu fundamento, de tu interior de vida. El hueso habla de lo que tú eres internamente. ¿Está conmigo? El hueso habla de lo que tú eres internamente, de lo que tú irradias, de lo que tú conversas, de lo que tú hablas, de tu estado de ánimo. ¿Cómo es tu estado de ánimo? Del 100%, me imagino que el 75% estás amargado. ¿O no? Papá, más alegría y menos amargura, más gozo, más regocijo, más fuerza, menos desánimo, menos desaliento, menos tristeza, más vida de Dios en tu vida.
Señales que se te acabó la vida de Dios, solo amargado caminás, solo desanimado, criticando la iglesia, criticando a aquellos que le sirven al Señor, criticando al pastor por la pancita que tiene. Venís y te dormís en la banca, estás en el teléfono. No hay hambre de Dios, no hay pasión por Dios, no hay pasión por tomar una palabra de Dios y llevarla a cabo en tu vida y hacerla parte de tu ser. Diga conmigo, huesos secos. Entonces Ezequiel dice, me puso en medio de un valle de huesos secos. Cuando tú perdiste la pasión por la vida, cuando tú perdiste la pasión por crecer, cuando tú perdiste la pasión por Dios, todo lo que está a tu entorno se convierte en un valle de muerte. Toda aquella persona que está afuera, que camina en un ámbito de amargura, de cansancio. Todo es cansancio, siempre están cansados, siempre están amargados, siempre están enojados, siempre están criticando, siempre están contrarios. El entorno que crean es un entorno de muerte. Y Dios no quiere eso para tu vida. Donde hay gente que está llena de murmuración, llena de queja, crea una atmósfera de muerte. Donde hay gente que constantemente confiesa negatividad, incredibilidad. Usted siempre los oye criticando, usted siempre los oye señalando a alguien, usted siempre los escucha chismeando, usted siempre los mira amargado. Usted tranquilo le habla y de repente te contesta amargado y dice, ¿qué onda con este? Que solo amargado pasa. ¿Está conmigo? Esa gente carga con ellos una atmósfera de satánica, una atmósfera de muerte. Pero no así aquellos que hablan la palabra de Dios con su boca, con sus labios. Señores, esos no están en medio de un valle de huesos secos. Esos están en medio de la presencia del Señor. Dios está con ellos, el Espíritu Santo está con ellos. Porque cuando tú hablas para vida, la vida de Dios te tomará a ti. Denle un aplauso al Señor. Si usted quiere bendición, hable bien. Necesitamos aprender a hablar. Entonces, una palabra profética de parte de Dios viene a tu vida para sacudir tus fundamentos. Por eso no podemos andar oyendo a cualquier profeta loco por ahí. Y yo te profetizo que el día de mañana se te va a aparecer un hermanito. No. La palabra del Señor viene para hacerte temblar, para sacudir tus fundamentos, para que dejes las mañas, para que dejes la tristeza, para que dejes el dolor, para que dejes la enojura, para que dejes la ira. La palabra profética viene para sacudirte y refundamentarte de nuevo. ¿Quién quiere palabra profética? La palabra profética te reestructura, porque el hueso es estructural. El hueso es una pieza importante en el cuerpo del ser humano. Y una de las cosas que me impresiona es que el profeta Ezequiel dice, y Dios le dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice, sí, Señor, tú lo sabes. Háblalo a los huesos. Y llama al espíritu y diles, y el espíritu dice que se metió en ellos y vivieron aquellos huesos. La palabra profética viene a tu vida, viene a nuestras vidas para reestructurarnos, para desaprender lo que nos enseñaron. Usted y yo necesitamos desaprender tantas cosas religiosas y aprender la palabra de Dios, conocerla a través de la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos desaprender lo que nos enseñaron nuestros padres y aprender lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dijo a Pedro, a Simón, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Y lo primero que el Señor hace en Pedro, una de las cosas que a mí me impacta es que el Pedro mira al Señor caminando sobre las aguas.
Y Pedro lo ve y él quiere ir. El Señor le dice, ven. Pedro empieza a caminar y se cae, se hunde. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí o no? Entonces, eso es hueso. El Señor quiere consolidar tu fe. Que tu fe sea como la de esos ancianos que han luchado y han peleado guerras tremendas. Yo he conocido varios ancianos, y yo les compartí en el grupo de amistad. Yo conocí un anciano que yo lo miré y yo dije, yo sentí en mi corazón decirle al anciano que orara por mí, porque sentí y escuché su lenguaje de fe. Yo le hablaba de ciertas imposibilidades y me hablaba de posibilidades. Todo es posible, ten paciencia, tú vas a ver la mano de Dios, me decía el anciano. Señores, necesitamos una fe probada, necesitamos una fe ejercitada, necesitamos, señores, crecer en fe. Y luego el Señor lleva a Pedro y le dice, mira Pedro, antes de que el gallo cante, ¿cuántas veces? Me negarás 2, me negarás. Antes que el gallo cante 2 veces, me le vas a negar 3 veces. Pedro había dicho, Señor, hasta la vida daré por ti. Entonces el Señor estaba fundamentando a Pedro en la fe, porque una palabra profética se le había sido dada. Así va a ser tu vida. Cuando Dios te da una palabra profética, tú tienes que aferrarte a esa palabra para poder permanecer en ella y que nadie te aparte. A nosotros nos enviaron a pastorear, van a conquistar las naciones. Y comenzamos con 10, solo Edwin y su esposa enfrente. Y yo me acuerdo solo predicarle a 10 personas. Y después el Señor nos bendijo con 50. Y luego bajamos a 10 otra vez. Yo creo que el Señor nos estaba diciendo, Antonio, ¿me amas? Entonces la palabra profética se cree locamente, con pasión, y se obedece. Necesitamos ser reestructurados por el Señor en nuestros cimientos. El Señor le dijo a Simón, Simón, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, una nueva identidad. Ya tú no vas a vivir como viniste viviendo hasta el día de hoy. Hoy vas a caminar por esta palabra que yo te he dado. Ya tú no vas a ser el mismo Pedro. Ese Pedro lo voy a destruir. Ese Simón lo voy a destruir. Como el alfarero que habla en el libro de Isaías, que Dios te toma como una vasija de barro y te destruye y te vuelve a reconstruir. Esa es la palabra profética, es lo que hace el poder de la palabra profética de Dios, que te reconstruye y te da una nueva forma, te da una nueva imagen. Por eso Dios no trata con gente de dura cerviz. Dios no trata con gente inflexible. Hay un versículo en la palabra, si no me equivoco, en Isaías capítulo 30, Dios hablándole al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era de dura cerviz. Diga conmigo, dura cerviz. Y Dios les dice, ustedes si son duros, tienen el cuello como de cobre. Diga conmigo, hueso, tu personalidad. Que seas una persona alegre, contenta, llena del Espíritu Santo de Dios. Que a mal tiempo, buena cara. Que entre la adversidad, posibilidad. Usted tiene que ser, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo de Dios. No tiene nada en el bolsillo. Usted diga como Pedro aquí, pero como poseyéndolo todo, porque el Señor está conmigo y Él es el Dios de los cielos y de la tierra, y Él es el que posee el oro y la plata, este mundo y todo lo que en él habitan. Usted tiene que ser gente así, no hueso seco, porque el hueso seco ni jugo tiene, apesta. Es triste perder la pasión por Dios. Es triste estar en la iglesia y no sentir la presencia del Señor.
Tú vienes a la casa de Dios y no sientes su presencia. Es de preocuparse. Tú vienes a la casa de Dios y sales enojado y sales criticando. Hay que preocuparse. Tú vienes a la casa de Dios y no atrapaste una palabra profética para tu vida en la cual tú vas a vivir. Hay que preocuparse. Porque el problema no pasa de que solo vine. El problema que pasa es que Dios no hizo lo que tenía que hacer en mi vida, no por Él, sino por mí. Porque Dios quiere hacer, Dios quiere bendecirte, Dios quiere transformarte, Dios quiere prosperarte. El problema está en ti y está en mí. ¿Cuántos tenemos hambre de Dios? ¿Cuántos vamos a adorar al Señor? Y le vamos a decir: Señor, toca este par de huesos secos para que se reaviven nuevamente, para tomar vida nuevamente. La palabra profética tiene el poder para sacudir tus cimientos, destruirte y reconstruirte. Para que nos volvamos gente de fe. Para que nos volvamos gente crédula, creyente y no incrédulos. Para que nos volvamos gente diferente, gente que a donde sea que lleguemos inyectamos fe, inyectamos esperanza, inyectamos alegría, inyectamos gozo. ¿Está conmigo? Dile un aplauso al Señor. Santo. Ezequiel capítulo 37 versículo 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondréis tendones. Diga conmigo: huesos, tendones sobre vosotros. Entonces la otra cosa, el poder de la palabra profética viene para reestructurar tu vida. Viene para que tú hagas un cambio radical. Viene para que tú seas alguien diferente. ¿Está conmigo? Si usted mira un cristiano que no cambia ese hueso duro. ¿Sí o no? ¿Cuántos conocen un par de huesos duros por ahí? Entonces hay gente con hueso duro, papá. ¿Sí o no? Entonces, la palabra profética viene para sacudir tus simientes, para entresacar lo bueno de lo malo, para hacer una separación. Hebreos dice que la palabra es como una espada aguda de doble filo que penetra y discierne y parte. Entonces la palabra profética viene a tu vida para quitarte esa parte amarga, esa parte negativa, esa parte pecadora, y que el Espíritu de Dios, el hombre espiritual en ti, se encienda, se avive y tenga vida espiritual. Entonces también el profeta dice tendones, habla de tendones. Diga conmigo: tendones. El tendón es una parte importante del ser humano que conecta el músculo con el hueso. Por ejemplo, yo en mi rodilla, yo tengo este músculo aquí, y al final de ese músculo hay un tendón que conecta el músculo con el hueso. Entonces, el profeta Isaías le habló al tendón también, como le habló a los huesos. Y el Espíritu de Dios se les metió a los huesos. Entonces, le habla a los tendones, porque el tendón simboliza el movimiento, el avance. La palabra profética tiene ese poder. Te acelera los tiempos, acorta los destinos a los cuales tú tienes que llegar, te facilita las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Te facilitan las cosas. Pues la palabra profética tiene el poder de acelerar, de transformar cualquier situación de vida que tú estés pasando y te lleva a otra. Entonces la palabra profética tiene ese poder. El tendón, oiga bien, y hace una semejanza con el tendón. Entonces el tendón conecta el hueso, habla de movimiento. Cuando una persona es sedentaria, no hace ejercicio. ¿Cuántos hacen ejercicio aquí? Cuando una persona no es sedentaria, no hace ejercicio, la mayor parte del tiempo la pasa sentado,
la pasa en el sofá, sus tendones se enferman. Hay una enfermedad de los tendones que se llama tendinitis. Y la tendinitis es cuando tú no haces ejercicio, eres una persona sedentaria, solo sentado todo el tiempo. Entonces el tendón se inflama y se hace bola. Entonces ya cuando tú vas al sobador, el sobador viene y te localiza las bolitas en el tendón y te soba y ¡ah! Sentís que te morís. ¿A cuánto les ha pasado eso? Entonces el tendón puede operar de una manera sana cuando tú lo ejercitas, ¿sí o no? Yo camino, yo hago unos estiramientos, estiro mis tendones, ¿sí o no? Diga conmigo, hay movimiento. Diga conmigo, movimiento. Entonces, cuando yo estoy en movimiento, yo estoy sano. Aquel que está en movimiento, diga conmigo, el que está en movimiento, camina sano. Diga conmigo, póngase de pie ahí, haga un estrechito ahí. Cuando usted póngase de pie y estire hágale así, mire, especialmente si usted ha estado muy encerrado, sin hacer nada. Diga conmigo, cuando hay movimiento, hay salud. Diga conmigo, cuando hay movimiento, hay salud. Diga conmigo, cuando hay movimiento, hay salud. Pues así es la vida espiritual. Cuando tú crees la palabra profética, hay salud. Cuando tú predicas la palabra, hay salud. Cuando tú vienes a la iglesia, hay salud. Diga conmigo, hay salud. Hay salud cuando tú te movilizas en el Señor. Hay salud cuando tú activas la palabra de Dios en tu vida. Hay salud cuando tú buscas del Señor. ¿Cuántos queremos ser saludables en Cristo? Comience a predicar. Abra su grupo de amistad, no tenga miedo, no ande con cosas, no tenga temor. Le va a ir bien si usted abre su grupo de amistad. Los ángeles de Dios van a descender y te van a guardar y te van a proteger. Porque donde hay movimiento, siéntese. ¿Cómo usted ve que un cristiano está enfermo? Cuando usted venga a la iglesia y usted ve un cristiano que está amargado, carudo, usted lo mira que todo desanimado ahí, no tiene movimiento. No tiene movimiento. Diga conmigo, movimiento. Diga conmigo, movimiento. Señores, la palabra profética trae movimiento a tu vida. Cuando tú recibes una palabra de Dios, tú necesitas creerla, activarla y moverte en la dirección de esa palabra. Si Dios te dice algo, cree, obedece y muévete en pos de esa palabra. Porque cuando hay vida hay movimiento. ¿Cuántos queremos que el Señor nos bendiga? Diga conmigo, movimiento. Diga conmigo, movimiento. Señor Jesús. Mire, es terrible. Es terrible. El tendón, de acuerdo al uso que le dé, se flexibiliza o se endurece. Por eso usted ve gente tan dura. Usted les dice, mira, las cosas son así y les cuesta entender. No son flexibles a los cambios vertiginosos de la vida y de las cosas. Tú le dijiste, mira, a las 2 tenés que estar aquí, pero tú no sabes, y llegaste a las 4 y tú no sabes a qué onda te pasó por allá y te amargaste por eso. Nosotros comenzamos el servicio a las 2. Algunos vienen a las 2:30, otros a las 3. Yo no me mortifico por eso. Tengo que ser flexible. Tengo que entender que tal vez usted tuvo un problema allá, porque si yo fuera rígido no estuviera nadie aquí. Uno hay que ser flexible. Diga conmigo, flexibilidad. ¿Sí ves? ¿Sí ves mira, el tendón hace esto, ¿ves? Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí ve? Así es el Señor. ¿Cuántos queremos que el Señor nos bendiga? Seamos flexibles.
Está conmigo. Entonces la profecía trae orden a tu vida. Orden desde tu interior, desde adentro. Está conmigo. Cuando alguien te profetice, debe de profetizarte primero en tu hombre interior, en tu condición de vida y hacia Dios y hacia dónde el Señor te va a llevar. Diga conmigo, tendones. Cuando no hay movimiento espiritual en nuestras vidas, caemos en una etapa de muerte espiritual. No es que solo enfermamos, estamos en camino a muerte espiritual. Por eso necesitamos ser personas cristianas activas. Como dijo el apóstol Pablo, no dejando de congregarnos. Diga conmigo, no dejando de congregarnos. Usted no negocie el congregarse a la iglesia. Usted sabe que usted tiene que congregarse los domingos a las 2 de la tarde. Yo tengo que estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es innegociable. Yo voy a estar en la casa de mi Dios y mis hijos le servirán al Señor. ¿Sí ve? Entonces, esa es una reestructuración. La palabra profética te lleva a entender que es necesario darle a Dios lo que es de Dios. Tú no vives peleando con diezmo y ofrenda. Tú no vives peleando con tu asistencia. Tú no vives peleando con tu grupo de amistad. Tú sabes que tú tienes que realizar tu grupo de amistad. ¿Cuántos dicen amén? Tú sabes que tú tienes que evangelizar. Tú sabes que tú tienes que predicar la palabra. Tú sabes que tú tienes que tener movimiento espiritual de Dios en tu vida. Ya me lo imagino ya. El viernes, ¿para qué día hacemos los grupos de amistad? Los jueves, los viernes. Ay, no vamos a hacer el grupo de amistad. ¿Qué sueño tengo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Papá, te está comiendo el diablo. Muy cansado y ya van a venir esos hermanitos a molestar. Y hay que hacer protemplo. Mejor me voy a dormir. Qué aburrido. No, papá. Cuando tú estés en tu casa y sabes que es un día que hay que hacer la casa de amistad, comience a orar, comience a interceder, tóquele las puertas a sus vecinos y comience a profetizarle a los vientos, a profetizarlo a sus vecinos y comience a encender la atmósfera y a orar y usted a decir: Padre, en esta casa habrá salvación, Padre, en esta casa vendrá gente nueva, Padre, en esta casa habrá revelación, Padre, en esta casa habrá profecía, Padre, en esta casa tú hablarás, Señor, en esta casa tú sanarás, en mi casa tú harás milagros poderosos y portentosos, en mi casa, Señor. Amén. Tu casa no es un lugar de aburrimiento, tu casa es la casa y la presencia del Señor. Diga conmigo, tendones. Diga conmigo, tendones. Huesos. Estructura. Usted tiene que ser un cristiano ordenado. Usted tiene que ser un cristiano ordenado con estructura. Pasa al piano, Jesita. Usted tiene que tener estructura. Que lo primero que esté delante de ti sea Dios. Que irradies a Dios a través de ti. Que manifestemos a Dios en nuestros primeros contactos con alguien. ¿Está conmigo? Que cuando usted se presente delante de alguien, que sea la presencia de Dios en usted.
Y el tipo puede ser muy amargado y muy incrédulo y muy endiablado y lo que sea, pero usted presenta la presencia del Señor en la vida de aquellas personas que usted conoce. Usted les habla de Cristo, usted les habla de Dios y no le importa si lo rechazan. Póngase de pie.